Luego de 12 complicados meses, ha llegado el momento de dar carpetazo y más bien hacer un recuento de todo lo que ocurrió en nuestro país en cuanto al balompié. Con una selección mayor que no se cansó de rompernos el corazón, directivos igual de inútiles que siempre, competencias en las que no figuramos, algunos fichajes de escándalo y un dominio muy emplumado, fue que se libró esta vuelta al sol, misma que deja muchos temas para reflexionar. Es por eso que hoy rememoramos los acontecimientos de este ciclo temporal, con la esperanza de que el siguiente mejore, pero también de pararnos a observar todo lo que estuvo mal, para evitar que se repita. Aunque por supuesto no nos hacemos ilusiones de que algo de eso suceda. Claro que también hubo logros destacables, mismos que mencionaré a continuación, por lo que si quieres revivir al 100 esa magia que solo nos da el fútbol mexicano, te invito a sentarte y mirar con nostalgia cómo es que 365 días más se nos pasaron de volada, siempre acompañados del balón. Sin lugar a dudas, el 2024 fue el año del Águila, que arrancó la misión del bicampeonato con el anuncio de Cristian Calderón, agente libre llegado directamente de su archirrival. El Chicote fue una de las primeras cartas para la fortificada baraja de Jardiné, que recreó un nuevo lateral para cubrir uno de los pocos sectores endebles del equipo. A 12 días de comenzado el año se estrenó el Clausura 2024, con el partido entre Querétaro y Toluca librado en la corregidora. Los gallos adelantaron con un derechazo de Gularte en el cajón, y en el segundo tiempo Pablo Ortiz incrementó la losa, pero una reacción diabólica de Edgar López permitió descontar, antes de que en el añadido Federico Pereira registrara el primer empate del certamen. Quien empezó con todo el año fue Santiago Jiménez, que mojó ante el NEC Nijmegen con un cachetazo de zurda, aunque al igual que en el duelo anterior, el parcial de 2-0 sí resultó ser engañoso, y al final los de Rotterdam no lograron mantener su ventaja tras verse alcanzados. Una de las transferencias que generaron más polémica innecesaria fue la de Kate Cowell, quien escandalizó a los fanáticos de generar interacciones para comer, luego de aterrizar en Guadalajara proveniente del San José Earthquakes. Nacido en California pero de familia mexicana, el apodado Vaquero recibió su pasaporte para jugar con Chivas, que apostó a la MLS para encontrar esas joyas que no puede comprar en la Liga MX y que su cantera ha dejado de producir. Como los tapatíos no pueden incorporar talentos sin antes desprenderse de otro, le dieron las gracias a Alexis Vega, su 10 que salió por la puerta de atrás, luego de muchos escándalos de indisciplinas y lesiones. Cuestionado por desaparecer en los momentos importantes, el Gru regresó a la que fue su casa, el Toluca, donde lo recibieron con los brazos abiertos a la espera de una revancha que lo regresa a ser el talento tan prometedor que alguna vez estuvo considerado como perla del fútbol nacional. Hablando de joyas, toca mencionar una que brilló mucho en su momento, Javier Hernández Balcázar, alias Chicharito, quien rompió el mercado al anunciar mediante un emotivo video su regreso al club de sus amores, del que había partido 14 años atrás. El máximo goleador de la selección mexicana volvió a casa como un auténtico rockstar, que abarrotó el estadio Akron en medio del mariachi, para prometer con un discurso estilo Diego Dreyfus, partirse la madre para colaborar a que los suyos pudieran regresar a los primeros planos, luego del campeonato del América. Tú ya sabes que nada de eso pasó, se la vivió entre lesiones. A prácticamente nada de acabar el mes, rodó la primera cabeza del torneo, cuando Diego Mejía fue cesado de Juárez tras perder en casa ante el equipo de Coapa. Tomás Campos tomó el interinato antes de dejarle el cargo a Antonio Torres Servín, que lo calentó un par de fechas solo para Mauricio Barbieri, quien tampoco se mantendría por mucho tiempo. Otro que perdió su chamba fue Pablo Repeto del Santos Laguna, quien menos de 2 semanas después se unió a su colega en la lista de desempleados. El uruguayo perdió su trabajo en la semana 6 tras ser goleado a domicilio por los Tigres, con lo que dejó su lugar a Nacho Ambriz, quien al igual que en el caso anterior, tampoco disfrutó continuidad. ¡Viva la Liga MX! ¿Cómo de que no? Ponemos pausa al torneo local para hablar de la Sub-17 femenil, que participó en el premundial y consiguió un boleto para el torneo a disputarse en la República Dominicana. Después de derrotar a El Salvador, Costa Rica y Haití, la actriz se fue hasta el tiempo suplementario contra Canadá, que lo empataba 1-1 hasta que Aguilar rompió la paridad, lo que sirvió para asegurar el pase a la justa más importante. Ya en la final Estados Unidos fue mucha pieza y les atropelló 4-0, con lo que se llevó el título de la zona por 6ª ocasión. Hablando del dominio de la zona, pasamos a narrar la tragedia concacafquiana del Toluca, que hizo un papelón y quedó eliminado ante Herediano. La paivaneta cayó en el ridículo desde primera ronda, y aunque llegó al infierno con ventaja de 1-2, para la vuelta tuvo un cierre espantoso que permitió la hazaña del cuadro tico. Mauricio Isaías desató la fiesta en apenas 5 minutos, y Canelo Angulo lanzó las serpentinas 40 después, pero cuando el juego parecía resuelto, Andy Rojas consumó un contragolpe que entró de rebote, y Francisco Rodríguez puso el 4-3 global.
Uno más recrean los centroamericanos para calificar, gracias al criterio del gol de visitante, mismo que consiguieron a 6 del final mediante un cabezazo de Joshua Canales, que no solo dejó helado a Thiago Volpi, sino al resto del estadio. En la jornada 7 del Clausura 2024, San Luis y Tijuana regalaron un juegazo en el Alfonso Lastras, que finalizó 3-3. Lucas Rodríguez abrió el ostión desde la caja chica. Bonatini equiparó de la misma manera. Efraín Álvarez recuperó la ventaja con un izquierdazo que puso a chiflar al Piojo Herrera. Mateo Klimowicz apuntó el gol de la jornada directo al ángulo. Güemes clavó una volea que bien podría competirle. Y al 88 llegaría el doblete del argentino, que salvó de caer a los fronterizos. A pesar del juegazo, el punto sirvió de muy poco en las aspiraciones de ambos, alejados de los puestos de clasificación. Si hablamos de paternidades en Europa, hay que destacar la de la Roma sobre el Feyenoord, que no sabe cómo eliminarlo de las competencias. La Loba sufrió, pero se impuso en penales a los neerlandeses, aunque eso sí, no faltó una anotación de Jiménez, que abrió el marcador mediante un rebote muy circunstancial y polémico, pero igual de válido para continuar aumentando sus registros en el equipo, que parece estar listo para abandonar muy pronto. Cerramos febrero con el clásico joven, en el que América se impuso por la mínima sobre Cruz Azul, gracias a un tanto tempranero de Julián Quiñones, que al minuto 4 se escapó por velocidad y definió con frialdad para darle 3 puntos a los emplumados, cuartos de la tabla con un partido pendiente en ese momento. Marzo no pudo empezar mejor, pues tuvo varios goles de representantes aztecas en el extranjero. Comenzamos por el del Machín, que mojó frente a Everton de gran manera tras clavar una vaselina en el tiempo añadido, confirmando la victoria de los suyos por 3-1. Este contragolpe brillante también se convirtió en el primer tanto del de Tlalnepantla en la Premier League. Continuamos con Santiago Tomás, que vacunó al PSV para quebrar el empate a unos y de paso terminar con una sequía de 6 partidos sin marcar en Eredivisie, aunque su escuadrón no logró mantener el resultado, pues Gus Til recuperó la igualdad minutos más tarde. Durante marzo también se llevó a cabo la primera Copa Oro Femenil, donde México nos hizo sentir orgullosos con su desempeño. La Tri debutó con un empate a 0 ante Argentina luego de que Rebeca Bernal desperdiciaba un penalti, pero para la siguiente jornada todas se desquitaron con un 8-0 a la República Dominicana. Ante Estados Unidos dio una sorpresiva exhibición al ganar 2-0 en Carson, con una magnífica pintura de la Mago Valla al estilo firma Laguío y una estela de Pelayo, que la colocó en el rincón para este triunfo histórico. El primero ante las barras y las estrellas en casi 14 años. Con esto las dirigidas por Pedro López calificaron a cuartos de final como líderes del sector, en el que se midieron a un duro Paraguay. No obstante, un doblete de Lisbeth y el ferrazo de Karen Luna anularon los festejos de Camila Barbosa y Rebeca Fernández. Tristemente, el cuento de hadas acabaría en semifinales, donde Brasil no se tentó el corazón y se impuso 3-0, dejando todo resuelto en 48 minutos. Otro azteca que nos hizo sentir orgullosos fue Luis Chávez, que con su guante en la pata zurda prendió un cometa Halley directo a las redes de Agma Cronzi. Cabe mencionar que esto fue galardonado como el mejor gol del mes en la Liga Rusa. Regresamos con el hijo de la leyenda celeste, que ahora victimó al Heracles en la victoria 3-0 de su equipo. El pepino número 21 del Bebote en la división de honor llegó mediante un zurdazo al 41, luego de ganar la posición a los defensas, dejar entrar un balón perfectamente e impactar como venía, con lo que deja en claro sus grandes cualidades, pulidas por su mentor Robin Van Persie. Ese mismo día nuestra liga vibró con el empate a 3 entre Pumas y Tijuana, que se batieron en CU durante la jornada 11. Rodrigo López, con una definición de alarido, y Memo Martínez consiguieron los primeros 2 bajo el calorón, pero la expulsión de Licha Magallán condicionó el partido y le permitió revivir a los perrunos, que se acercaron mediante un penal de Cristian Rivera, autor de los 3 tantos de su equipo, todos desde el manchón. Ya en la segunda parte el gigantón recuperó la distancia a servicio del Chino Huerta, pero el par de castigos pactaron la repartición, que dejó a los felinos en octavo lugar y a la Jauría en el 16. El camino del Guadalajara a la CONCACAF fue cortado prematura y dolorosamente por su dedo rival, las Águilas del América. La administración de Fernando Gago recibió su primer gran golpe, cuando se cruzaron con los cremas en una eliminatoria con 2 partes muy diferentes. Bien podría decirse que el pésimo planteamiento del argentino, quien alineó a Lalo Torres como central para la ida, enfermó de muerte a los rojiblancos, pues su canterano provocó una pena máxima apenas al minuto 15, que canjeó Quiñones. Por si fuera poco, el improvisado defensor se hizo expulsar poco después, y la desventaja numérica fue insostenible, por lo que Diego Valdés y Henry Martín pusieron un 3-0 prácticamente lapidario. La vuelta, jugada el 13 de marzo en el Azteca, encendió las luces de la esperanza con un par de cabezazos de Cowell y Marín, pero el autogol de Mozo y el tanto de Cendejas sepultaron toda esperanza, a pesar de que el Piojo Alvarado les dio la victoria simbólica. Hay que mencionar que 3 días después se volvieron a enfrentar, ahora en la Liga MX, donde firmaron un 0-0 que dejó el saldo final en una victoria para cada club,
además del empate. Luego de que México sufrió bastante en 2023 para superar a Honduras y firmar su pase a la Copa América, fue hora de regresar a la actividad para volver a decepcionarnos como siempre. Los de Lozano arrancaron el año con el pie derecho, al ganar 0-3 a Panamá, con los aportes de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda, pero calificar a la final sería de poco. Pues lo importante era ganar y quitarse finalmente el yugo de unos Estados Unidos que, sobra decir, nos han tomado la medida. Una vez más, el Tri perdió 2-0 ante el vecino, que se adelantó con un escopetazo antes de que Gio Reyna definiera, por tercera vez al hilo, el título para los que hablan inglés, a costa de nuestro vergonzoso representativo. La rivalidad de Atlas y Querétaro ha alcanzado un alto nivel debido al triste historial reciente de enemistad, motivo por el cual los encontronazos en el campo suelen estar a la altura de las expectativas. Para la jornada 13 se vieron las caras con un triunfo de los Gallos en patio rival. John Murillo se convirtió en Maradona para adelantar a los locales al minuto 4, pero Samuel Sosa igualó la media hora, sin saber que Luis Reyes recuperaría la ventaja tan solo 180 segundos después. Tristemente para la Furia, el segundo tiempo fue totalmente de los Gallos, y Pablo Barrera desde los 11 pasos volvió a poner todo en el punto de partida, antes de que Edson Ayón les propinara una derrota en extremo dolorosa al 93, aún más tomando en cuenta que Jordi Caicedo falló poco antes un penal. Abril también tuvo buen comienzo para nuestro país, que el primer día terminó subcampeón del torneo varonil sub-17 de Montaigú. En esta competencia, donde han participado grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, los verdes lideraron su sector tras vencer por la mínima a Japón y 2-1 a la República Checa, suficiente para que ni la derrota por el mismo marcador ante Gales los bajara de la cima. Gracias a eso se midieron ante el anfitrión Francia, líder del otro casillero, que se impuso 2-0 para dejar a los nuestros con la plata. Cruz Azul y Monterrey son dos de los candidatos torneo a torneo a levantar la copa. Por ende, cada que se enfrentan es garantía de que habrá chispas. Durante la jornada 14 regalaron otro vibrante encontronazo que fue inaugurado en el segundo tiempo por Oriol Antuna, que alcanzó a puntear la bocha para doblegar a Sabandija Andrada. Fue un juvenil el que igualó la contienda con un pistolazo violento inalcanzable para Kevin Mier, pero su esfuerzo duró breves instantes, pues de inmediato regresó el profeta a poner orden, esta vez con un jugadón a base de riñones, que resolvió mediante una recorte. Ese mismo 6 de abril, Javier Aguirre se quedó en la orilla de conquistar la Copa del Rey, luego de que su Mallorca no pudo en el último jalón ante el Athletic de Bilbao. Los dirigidos por el Vasco no perdieron tiempo, y en la primera ronda perdieron 0-4 al Boiro, mientras que en la siguiente fase le aplicaron un 0-3 al Valle de Hues. En 16avos repitieron marcador, ahora contra el Burgos, y aunque Tenerife lo alargó hasta tiempo extra, se impusieron por la mínima para alcanzar los cuartos de final. Ahí doblegaron 3-2 al Girona, y en semifinales tuvieron una apretada serie contra la Real Sociedad, que luego del 1-1 global se extendió hasta los penales, en donde Oyarzábal fue la diferencia. Con todo por ganar y nada por perder, los bermellones saltaron al estadio La Cartuja y se adelantaron gracias a Dani Rodríguez, pero Johan Sánchez forzó el desempate desde la distancia más temida, y ahí tanto Manu Morlanes como Nemanja Radonjic fallaron, sentenciando al estratega, que obtuvo su segundo subcampeonato de ese torneo. Al día siguiente, Luis Chávez se volvió a cargar a su equipo al hombro y abrió la cuenta ante el Spartak de Moscú con un penalti bien cobrado para engañar al arquero. Tras una gran actuación de Alexander Sobolev en los minutos finales, dejó al nacido en Jalisco con las manos vacías hasta la remontada. El último técnico cesado en el Clausura 2024 fue Ismael Rescalvo, otro de esos que quién sabe por qué llegaron a nuestro país y cuyo Mazatlán nunca logró despegar, por lo que le dieron las gracias luego de ser exhibido 0-4 por los Pumas y dejar al equipo hundido en la tabla. En la pelea por un boleto al Mundial de Clubes, Tigres se quedó con las ganas luego de ser sorprendido por un conjunto de la MLS. Los felinos no pudieron contra el duro Columbus Crew, que empató ambos rounds por 1-1, por lo que fue necesario ir a los 11 pasos. Ahí un gigantesco Patrick Schulte le atajó su disparo a Guiñac, mientras que Rossi validó su ejecución en el Volcán. Guido Pizarro tampoco pudo engañar al norteamericano, por lo que los aciertos de Russell Rowe, Osiel Herrera, Alexandro Matán y Sebastián Córdoba solo sirvieron para poner más dramatismo, amplificado cuando el Cucho Hernández reventó el aluminio. Angulo puso la caldera a tope, pero Arste no se intimidó a la hora buena, y con esto la Liga MX perdió a su tercer representante en el torneo de la zona. Sedientos de venganza, los felinos llegaron con ganas al clásico regio de la fecha 15, mismo que fue uno de los mejores partidos del torneo, y el cual ya te he narrado con más detalle en otro video, cuyo link te dejo en la descripción, por lo que esta vez trataré de ser más rápido. Bruneta tuvo un arranque inmejorable, y en 52 segundos conectó un centro de Javier Aquino, con lo que sonaron las notas del gol en la Sultana. Luis Romo no iba a dejar que todo se quedara así, y luego de una pared lo equilibró de inmediato. Solo que Gorriarán y el pianista tocaron las teclas correctas y estamparon el 1-3, que parecía de carácter irrevocable, hasta que Arteaga sacudió las piolas al 61.
Fue en la última acción del partido que apareció Berterame, quien fiel a su estilo ganó por los aires para darle fin a un juego épico, que bien podría considerarse como el mejor del torneo. Parte de lo épico en esta rivalidad es aquello que pasa fuera del campo, tal como fue el caso de Nahuel Guzmán, polémico arquero de los Tigres que desde un palco intentó distraer a su compatriota Andrada con un láser directo a su rostro. Imagínese usted, el patón fue captado por las cámaras, lo que suscitó un verdadero escándalo, del que para nada salió bien librado, pues recibió una dura sanción de 11 partidos sin jugar. Otro gran encuentro fue en la penúltima jornada, donde Toluca reclamó el alma del San Luis. Alexis Vega demostró que le queda mejor vivir en Metepec y llegó puntual a un rebote para besar el escudo. Después Unai Bilbao alegró a Alfonso Lastras, pero Angulo, Takeshi Meneses en 2 ocasiones y una maravilla de Brian García sepultaron a los rojiblancos. Un día triste para la Nación Azul fue el 23 de abril, fecha en la que falleció José Armando, joven veracruzano cuya historia de superación y valentía al enfrentar un cáncer terminal le dieron la vuelta al mundo. Apodado como Neji, el chico de 14 años luchó contra la enfermedad desde los 5 y se volvió viral cuando en un reportaje reveló sus deseos de ya no entrar a tratamiento para disfrutar lo que le quedara de vida. Esto conmovió a todo el fútbol mexicano y a la máquina, por supuesto, club del cual era aficionado y que le dedicó la victoria contra Chivas semanas atrás. A pesar de que se buscó un acercamiento para conocerlo, los problemas de salud complicaron el traslado del adolescente, que falleció, pero dejó un ejemplo de vida que incluso trascendió hasta la FIFA, ente responsable de nominarlo para los premios de Best como mejor aficionado del año. En la Liga MX femenil también caen los peces gordos, tal como es el caso de Antonio Spinelli, quien fue cesado del Guadalajara. Después de ser goleado por Pachuca, el Tano abandonó el timón sin pena ni gloria con las tapatías, quienes asignaron como interino a Joaquín Moreno. Un arquero al que siempre el éxito a nivel de clubes se le ha escapado es a Guillermo Ochoa, quien sumó su tercer descenso. Paco Memo, que dejó al América para volver a Europa, terminó borrado por el Salernitana y no formó parte en la derrota 3-0 ante Frosinone, con lo que se consumó su incorporación a la Serie B, aún con 4 partidos por jugar. Hay que recordar que el nacido en Guadalajara vivió esta amargura con Ajaccio y Granada años atrás. La última fecha del Clausura 2024 trajo consigo a 4 campeones de goleo: Uriel Antuna, Diver Cambindo, Salomón Rondón y Federico Viña, quienes consiguieron la fantástica suma de 8 anotaciones por cabeza. En la tabla general, América quedó como superlíder con 35 unidades, 2 más que Cruz Azul, mientras que Toluca y la Pandilla llegaron a 32, reservando el quinto y sexto puesto para la U y Chivas respectivamente. Pachuca y Pumas quedaron sentenciados a medirse en un play-in, mientras los Rayos librarían el otro ante Querétaro, a la par de que Tijuana fue el peor situado en el cociente, y el Puebla terminó como colero con solo 5 unidades, fruto de un triunfo ante Mazatlán en la jornada 5. Bien dicen que todo se parece a su dueño. Acabamos en pleno Día del Niño, uno muy amargo para los americanistas, pues su equipo cayó ante los Tuzos en semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones. El primer round trajo un empate pactado por Cendejas y Micolta, pero en la vuelta Rodríguez y De Osa limpiaron el polvo para que ni Henry Martín acercara a los de Jardiné una eliminación muy dolorosa, que solamente terminó por despertarlos de cara a la liguilla. 2024 también fue el año donde perdimos a 2 miembros muy queridos de los medios de comunicación, comenzando por Paco Villa, narrador cuya voz quedará marcada para siempre en los fanáticos de este deporte. Originario de Colima, Francisco falleció a los 54 años el 1 de mayo, debido a un cáncer de páncreas que se le detectó desde que estaba trabajando en la Copa del Mundo de Qatar. Su partida deja un hueco imposible de llenar los micrófonos de nuestro Monterrey. Se le unió al AVE en la lista de eliminados, ellos ante el Columbus Crew, que venía de ejecutar a su dedo vecino. Los norteamericanos fueron ampliamente superiores, vengándose en nombre del Inter de Miami y Lionel Messi, pero no conformes con ganar 2-1 en su territorio, fueron al gigante de acero y le recetaron 3 más, no sin antes ilusionarlos con un autogol de Cheverco. Luego de que se jugara la última jornada del Clausura femenil, que cerró con un empate entre Juárez y las de Coapa, se hizo oficial el campeonato de goleo para Charlín Corral, quien logró 19 goles en 1,350 minutos. Tigres, Tuzas, Rayadas, América, Chivas, Pumas, León y Juárez fueron las 8 invitadas a la fiesta grande. Mientras tanto, terminó el play-in de la varonil, que comenzó con un empate a 0 entre Pachuca y Pumas, resuelto a favor de la UNAM gracias a la falla de Jesús Hernández en las penas máximas. Necaxa también se impuso por dicha vía al Querétaro, por lo que Rayos e Hidalguenses buscarán el último boleto, donde Alan Bautista y Salomón Rondón parecían tener todo bajo control, hasta que Brian Garnica los puso de nervios al 96, aunque no fue suficiente para los rojiblancos, que despidieron así su campaña. En pleno aniversario de la batalla de Puebla, el Chaquito registró 2 pirulos en la goleada ante el Pex Wall. Al minuto 67, el Bebote se mostró certero desde el paredón,
y al 82 dejó plantado al guardameta para cerrar el marcador luego de no haber arrancado como titular. Luego de una campaña caótica, el Mazatlán buscó dar borrón y cuenta nueva con la llegada del Rey Midas de este fútbol, Víctor Manuel Vucetich, que busca nuevo aire en su carrera, luego de que no le dio tan bien durante sus últimas experiencias, y cuyo extenso palmarés sirvió para ilusionar a un conjunto sinaloense urgido de salir de su mediocridad. Spoiler alert, no lo consiguió. El 10 de mayo fue una verdadera mentada de madre para nuestro país, luego de que Jaime Lozano diera a conocer una convocatoria experimental, sin lógica alguna, manoseada, incoherente, y con un mensaje de resignación rumbo a la Copa América 2024. Bajo el argumento de darle oportunidad a los nuevos rostros, el actor dio su rimbombante prelista, poéticamente llena de ausencias, y con otros nombres poco habituales como Julio González, Orozco Chiquete, Jordi Cortizo, Marcelo Flores, Ryan García, Memo Martínez y Raúl Rangel. Varios de esa lista no jugarían un solo minuto, e incluso serían borrados de la final. Irónico resulta pensar que estén buscando nuevas posibilidades de nombres en un fútbol que bloquea su propio desarrollo y continúa autosaboteándose con medidas ridículas como abolir el ascenso y el descenso. Aún así, vale la pena destacar lo logrado por Atlante durante el Clausura 2024 en la Liga de Expansión, torneo que conquistó tras terminar tercero de la tabla por debajo de Venados y Leones Negros. Los Potros, que sumaron 7 triunfos, 4 empates y solo 3 derrotas, regresaron a su antigua casa y le pegaron 0-1 al Cancún para cerrar la faena en el Ciudad de los Deportes. Luego del 3-1 global, los azulgrana arrollaron 0-3 y 5-1 al Tapatío, con lo que llegaron a la gran final ante la UDG, que se comió un 2-0 y un 1-2 para que sonaran fuerte las trompetas de la Tito Tepito, resignada a estar para siempre en el inframundo por culpa de las decisiones insensatas de los 14 dueños del balón. Mientras tanto, en primera terminaron los cuartos de final con una resolución dramática que le dio el pase a América sobre los Tuzos, luego de un par de empates. Julián Quiñones fue quien se vistió de héroe al 93, luego de contrarrematar un rechace. En un duelo de alta rivalidad capitalina, Cruz Azul barrió el piso con los Pumas tras pegar 0-2 en CU y sacar fuerza de flaqueza para rescatar un empate a 2 tantos durante la vuelta. Chivas sufrió en serio ante Toluca, al que derrotó 1-0 en la ida, y que les metió el susto de la vida en la vuelta hasta que el VAR le anuló su tanto a Alexis Vega. Por último, volvimos a vivir un clásico regio en el que Monterrey quedó como el mandón, luego de apagar 1-2 el Volcán y cosechar el 1-1 en su propio territorio. En el mismo apartado, pero femenil, Tuzas ganó el duelo de hermanas con un 5-1 global ante la Fiera, mientras que la UNAM no puso resistencia contra Rayados, que sumó un 3-0. Juárez mostró una mejor cara, pero la derrota en su primer partido ante Tigres fue diferencial para que acabaran eliminadas por 2-1. Y finalmente Guadalajara se mantuvo como una verdadera vergüenza, luego de la tunda del AVE por 6-1 en el acumulado. Mientras se jugaban ambas fases eliminatorias, los equipos que descansaban aprovecharon para fortalecer sus campamentos, tal como es el caso del Atlético de San Luis, que trajo nada más y nada menos que a Domenech Torrent para dirigirlos. El español fue asistente de Pep Guardiola en el Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, credenciales suficientes para ganarse una oportunidad que al menos hasta este momento no ha desperdiciado. Por cierto, que en el número 3 de la revista Balompié tendremos una exclusiva entrevista con este entrenador. Vaya que nos dijo cosas muy interesantes. Recuerda que puedes conseguirla en balompié.mx con envío gratis a cualquier parte de México.
Las semifinales del ramo varonil fueron decepcionantes para el cuadro tapatío, que por segunda vez en el semestre cayó eliminado por su odiado rival, gracias a un solitario cabezazo de Israel Reyes, suficiente para que los cremas llegaran a la nueva final. Su rival sería el Cruz Azul de Anselmi, que aprovechó la posición en la tabla, luego de doblegar a los regios por la mínima y caer 1-2 con doblete de Berterame, a la par de que Javier Hernández estaba en eterna recuperación muscular. Sin cumplir lo que prometió en su presentación, Raúl Jiménez lo superó como el mexicano con más goles producidos en la Premier League, además de ser el que más partidos ha jugado. Fue ante Luton Town que el Lobo despidió la temporada con un doblete, primero con un toque de Villarista y después con un gran testarazo, llegando así a 47 anotaciones y 18 asistencias, para un total de 65 participaciones, 2 más por encima del Chicharito. En la antesala de la femenil, Rayadas se despachó fácil al Pachuca con un 6-2 global, a pesar de que las Tuzas cerraron en casa. Y por su parte América aprovechó el nido para dejar en el camino a Tigres, que no pudo con la magia de Sara Lubert. Se quedó muy cerca en la vuelta luego de perder 3-1 y ganar 1-0 respectivamente, algo que José Manuel de la Torre y Juan Carlos Osorio tienen en común. Además de haber dirigido a la selección mexicana, es que ambos fueron contratados durante el mes de mayo para manejar los destinos de un club mexicano desesperado por recuperar sus aspiraciones competitivas. El Chepo recibió la encomienda de llevar al Puebla a buen puerto, mientras que el profe colombiano arribó a Xolos en esta clara muestra de que el fútbol es como una rueda de la fortuna, pero que siempre hay nuevas oportunidades de revancha, tal como veremos en el siguiente caso. El 26 de mayo de 2013, Cruz Azul recibió un durísimo golpe al perder la final de la Liga MX contra las Águilas, que vinieron de atrás como si de película se tratara y se llevaron su entonces 11ª estrella. Sucedió igual en 2018, aunque no en la misma fecha. 11 años después, ahora el 26 de mayo de 2024, la vida le puso esa revancha a los celestes, que ya sin la presión de romper una larga sequía buscarán arrebatar el bicampeonato a su archinémesis. Luego de un tenso partido de ida en el que Antuna abrió las llaves de penal, previo al empate de Quiñones, todo se resolvió en el Estadio Azteca, que vio su último partido antes de la remodelación y encendió su pirotecnia para festejar el polémico penal convertido por Henry Martín. La furia del perdedor y la alegría del ganador se conjugaron para escribir una nueva historia y concluir así lo que fue el Clausura 2024, que había ilusionado con incontables cábalas en torno al número 33 de los Cementeros, pero que unió a los de Coapa al selecto club, de los que habían ganado 2 torneos cortos seguidos. Ellos, sin embargo, no se quedaron ahí. Ahora vamos con las reinas, de colores blanco y azul, luego de que Rayadas la arruinara al AVE la oportunidad de coronarse en ambas categorías. Germán Ceposenio la bajó con pegamento para recortar el entonces 2-0 global. Y cuando todo parecía perdido, una mano infantil fue aprovechada por Bernal, con lo que fuimos a los 11 pasos, en los que Karen Luna y Ana Martínez mantenían todo parejo debido a sus hierros, hasta que la joyita Vilés no estuvo a la altura de su apodo y sentenció al cuadro de Televisa. Este fue el tercer título de Monterrey, que vivió un año dorado para su institución, tal como te platicaré más adelante. Para quienes todo fue de olvido fue para las Chivas, que perdieron a su máximo capitán Fernando Hierro, la luz de la esperanza al ser la cabeza deportiva, que finalmente prefirió los petrodólares y se bajó del barco, a cambio de una multimillonaria oferta por parte del Al Nassr. No cabe duda que al Guadalajara constantemente le llueve sobre mojado. Otro que anunció su salida ese mismo día fue Memo Ochoa, por estar borrado del Salernitana, por lo que ambos rompieron su vínculo para que el mexicano pudiera buscar otro camino. El último día de mayo, México trató de lamerse las heridas de la Nations League con una victoria amistosa ante Bolivia, para hacernos pensar que tal vez había un poco de esperanza de trascender en la Copa América, ya a la vuelta de la esquina. Al día siguiente, Pachuca levantó su 6º título de la CONCACAF al imponerse 3-0 al verdugo de los regios. Salomón Rondón cargó con el equipo y tardó 12 minutos en dejar clara su calidad con una vaselina. Después llegó Emilio Rodríguez con su 99 para fusilar una asistencia de Eric Sánchez. Y como había que liberar cualquier duda, otra vez la bestia se lo de su jaula. Ahora con una media vuelta que de paso llevó a los de la Bella Airosa al Mundial de Clubes de 2025, pero también a la Intercontinental de diciembre del 24. A pesar de que su desempeño con Tigres fue bastante bueno, Robert Dante Siboldi ya no se mantuvo en el cargo luego de año y medio en el que levantó una liga. Fue subcampeón de la otra y cayó en semis del último torneo que disputó, con lo que una de las plantillas más fuertes de todo el continente americano se quedó sin comandante. Ya luego te contaré el porqué. El 4 de junio México se quedó a nada de ganar la Sud Ladies Cup Sub-20 femenil, torneo en el que empataron ante Colombia y perdieron en penales, previo a golear 3-0 a Japón. Gracias a este resultado se colocaron como líderes de Grupo A y con ello obtuvieron su boleto para la gran final contra Francia, que en casa no pudo pasar el 0, pero se impuso en penales. Por su parte, la rama varonil mayor no pudo ser más desastrosa al caer 0-4 ante Uruguay en Denver. Los
los de Marcelo Bielsa, cuyo camino parece jamás irá de la mano con el Tri, fueron prácticos y nos dieron hasta por debajo de la lengua, aunque el peor de los augurios estuvo en que Darwin Núñez, ampliamente criticado por sus fallas, se dio el lujo de asestar un triplete, mientras que Pellistri complementó el resultado, una profecía absoluta de lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras tanto, uno de los borrados ejemplificó parte del por qué existe una crisis en este fútbol. A sus escasos 28 años, Irving Lozano anunció su traspaso al San Diego de la MLS, un equipo nuevo que lo convirtió en su jugador franquicia a cambio de una millonada para que regrese a este lado del mundo. Como su club todavía no existía en aquel momento, al Chucky le dieron la facilidad de mantenerse en el PSV por el resto del año, con miras a arrancar su American Dream en 2025. Quizás el único partido que arrojó buenas sensaciones fue contra Brasil, aunque no comenzó de la mejor manera, ya que por una lesión muscular Luis Ángel Malagón se perdió el juego, y al poco tiempo hizo oficial que sería también en la Copa América. 5 minutos le bastaron al pentacampeón para limpiar la zona con Andrés Pereira, que la mandó a guardar y puso a México contra las cuerdas, previo al arribo de Gabriel Martinelli, quien aprovechó la pintadota de cara a un ridiculizado Johan Vázquez. Pareció una goleada inminente, cuando los del uniforme que homenajea a un pavo real se acordaron de jugar al fútbol y aprovecharon un autogol del propio 13 para meterse al partido. Al 92 todo se convirtió en alegría gracias al memote en 2 tiempos, pero mantener la concentración era tarea imposible de pedir, y al 96 Hendrix se despojó de la camiseta tras clavar un frentazo que le devolvió la victoria a los sudamericanos. Muy poco tardó Tigres en encontrar un nuevo líder, tras anunciar como su entrenador a Veliko Paunovic, ese que llevó a Chivas a estar 2-0 en una final, misma que fue remontada por los felinos hasta quedar en 2-3. El serbio, que también había sido buscado por Santos Laguna, aceptó el reto de conquistar un trofeo con la institución que se lo arrebató un año y medio atrás. Seguimos con los movimientos del fútbol de estufa y toca el turno de mencionar a un griego, Giorgos Giacomakis, el killer del Atlanta United que fichó con la máquina tras 24 goles en 43 partidos. Casi a la par en esta línea de tiempo, el mayor bombazo del fútbol femenil fue el de Katy Martínez a Monterrey. La regia de 26 años abandonó la América para jugar en el club de su infancia, muy polémico tomando en cuenta que primero hizo historia en Tigres, donde ganó 4 campeonatos, pero el tiempo le daría la razón. Otra dolorosa baja para las Águilas fue la de Julián Quiñones, que en un año conquistó el bicampeonato y se marchó a Arabia a jugar al fútbol a cambio de $15 millones, 5 veces más de lo que pagó Emilio Azcárraga. Increíble. El 22 de junio se dio el debut de México en la Copa América, con el autonombrado Lamborghini derrotando a Jamaica, gracias al pierrotazo de Gerardo Arteaga. Lo que no sabíamos, pero tal vez sí presentíamos, será el único gol de los aztecas a lo largo del torneo. ¡Bájale, güey! El sur es lo que todo el pinche primer tiempo se les pidió. Justo 4 días después, quedó claro que lo conseguido fue un mero espejismo, tras perder por primera vez de manera oficial contra Venezuela, que se impuso gracias a un penal de Rondón. Orbelín Pineda pudo evitar la tragedia, pero rozó disparo, lo que dejó a la selección con un pie fuera del campeonato. ¿Quién lo va a cobrar? ¡No más! ¡Orbelín! ¡Venga, Orbelín! ¡No te pases güey! ¡Orbelín, no te pases güey! ¡Venga, Orbelín! ¡No seas pendejo, güey, por favor! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! Mientras que algunos jugadores se van de la Liga MX sin hacer mucho ruido, otros llegan a dejar huella, tal como Joao Paulo Díaz Fernández, alias Paulinho, que se bajó del Sporting de Portugal para convertirse en el bombazo choricero. Este delantero arribó con diversos torneos de Copa y Liga en ese país, tanto con el Braga como los verdiblancos, por lo que las expectativas se fueron al cielo. Y vaya que no defraudó en absoluto, como verás más adelante. Mientras se encontraba concentrado con los verdes, Eric Sánchez hizo oficial su llegada a la América, luego de que el Monarca desembolsara $10 millones a cambio de sus servicios, por lo que se convirtió en el fichaje más importante del torneo. Tristemente, con él pasaría muy poco,
y se coartaría su oportunidad de largarse a Europa. El 29 de junio, Paola Salcedo, hermana del central de Cruz Azul, fue asesinada fuera de un circo en Huixquilucan dentro de un escabroso caso que incluyó acusaciones entre los propios familiares. Extrañamente, pocos días después, el jugador le solicitó a su directiva ser negociado con otra institución, por lo que regresó al Juárez. Aunque estaba obligado a ganar, México no pudo romper el cero contra un Ecuador que nos vendieron como la naranja y no como la banana mecánica que era, lo que cerró un nuevo fracaso en Copa América luego de quedarnos en fase de grupos. Sin duda, una de las mayores decepciones del año, aunque esta era muy pronosticada. Deprime la realidad de nuestro balompié, sí. No hay nada que yo ni que ustedes podamos hacer para solucionar nada de esto. Así que hay dos caminos. O dejamos de ver y consumir el fútbol mexicano, el producto que nos están dando, o nos atragantamos con lo que nos quieren dar. Yo elegí el camino de contar la historia y pues ni pedo. Por ahora es lo que me tocó vivir, lo que me tocó hacer y de eso trabajo y pues aquí estoy, ¿no? Pero en eso andamos. Esta es la etapa de la historia que nos tocó vivir a ustedes y a mí. Y no hay nada que podamos hacer para modificarla. A menos que la afición se una en un solo frente común, algo que por supuesto no va a pasar, o que los futbolistas en la cancha cambien las cosas, algo que no ha pasado y que no va a pasar. Por suerte nos dejó la portada de la primera revista Balompié, que ya te digo, puedes conseguir en balompié.mx. Como ya había un campeón de campeones, pero se necesitaba otro partido para sacarle dólares a los paisanos, la FMF validó que América y Tigres se midieran por la Supercopa de la Liga MX en Carson, donde Bruneta metió el primer jab al minuto 7. Dilrosun le recordó a los felinos que él los trae de hijos, y con un vistoso izquierdazo consiguió la igualdad, tras una asociación con Henry Martín, puntual para empujar la voltereta dentro del rectángulo pequeño, con lo que Jardine y compañía sumaron un nuevo trofeo a su palmarés. El día de la independencia gringa, Cruz Azul anunció con bombo y platillo el fichaje de Jorge Sánchez, lateral seleccionado que regresó de su breve y poco fructífero estadía en el viejo continente, donde jugó, por así decirlo, con el Ajax y Porto, antes de sumarse al proyecto de Martín Anselmi. Un día después arrancó el Apertura 2024, concretamente en el Cuauhtémoc, donde los Chepo Boys empezaron con el pie derecho tras imponerse al Santos. La anotación fue de Lucas Cavalina al 96, con lo que oficialmente regresó la Liga MX a nuestras vidas. Probablemente el equipo que más se reforzó durante este mercado fue la Máquina, que además de los ya mencionados y de Andrés Montaño, regresó uno de los héroes de la novena, Luis Romo, que brilló en el club antes de marcharse a Monterrey, a bajar un poco su nivel. A pesar de que sonó para ir a Chivas, el talentoso mediocampista retornó al conjunto de los Amores para tratar de conquistar la 10ª. Aún así, no todo podían ser buenas noticias en la Noria, ya que Rodrigo Huescas, uno de los canteranos con mayor proyección, determinó aceptar la oferta del Copenhague, pese a la molestia de la directiva, y se marchó a la liga danesa de último momento, uniéndose a la legión de mexicanos en el extranjero. Qué mejor muestra de poderío querían los celestes que la que le dieron a Monterrey. Apenas en la jornada 2 los capitaneros se metieron al BBVA y le recetaron un 0-4 a la pandilla con pepinos de Nacho Rivero, un doblete de Rotondi y otro aporte de Ángel Sepúlveda. Esta vez el primer técnico cesado no fue a nivel de clubes, sino en la selección, luego de que le dieran las gracias al Jimmy Lozano, ese que al final del día fue solo un chivo expiatorio de los verdaderos malos manejos de nuestro balompié. Una lástima, porque yo se lo advertí. Luego de tomar la responsabilidad como interino tras la salida de Coca, Jaime ganó la Copa Oro, pero después de eso fue incapaz de generar consistencia o solidez, por lo que se marchó del cargo con un saldo de 10 victorias, 4 empates y 7 derrotas durante su cargo. Después de irse enemistado con la gente de Rayados, Rodrigo Aguirre sorprendió con su fichaje por las Águilas del América, que incrementaron aún más su amplísima gama de opciones para hacer daño. Con el fin de sustituir al exfutbolista de Pumas, la comisión optó por nombrar a Javier Aguirre para vivir su tercera etapa al mando del equipo, aunque no llegaría solo, pues Rafita Márquez renunció al Barcelona B para convertirse en su auxiliar, con miras a tomar el cargo de la mayor una vez terminado el Mundial. Durante sus 2 administraciones anteriores, el vasco tuvo enormes aciertos, pero mayores errores, tales como llegar a la final de la Copa América 2001, levantar la Copa Oro 2009 y básicamente ser bombero en 2 eliminatorias mundialistas. Ya en el magno evento consiguió una victoria destacada ante Francia, además de un empate ante Italia, pero a la hora buena regaló un par de eliminatorias que se recordarán por haber sido ante los 2 máximos rivales, Estados Unidos y Argentina, que se impusieron con muy poco.
En medio de rumores por su polémica y un tanto inexplicable salida de los Tigres, Robert Dante Siboldi decidió romper el silencio mediante un comunicado en el que acusó a la directiva de confabularse para no renovar su contrato, bajo acusaciones falsas de que un integrante de su cuerpo técnico vendió información al equipo rival en semifinales. Como recordarás, los felinos cayeron ante Monterrey y según los comentarios del uruguayo, los Mauricios, Denner y Culebro aseguraron tener pruebas de lo ocurrido, mismas que jamás mostraron. Este escándalo, como se acostumbra, no ha tenido consecuencias hasta el momento para cualquiera que sea el verdadero culpable, y por el contrario, parece que quedará enterrado en el cementerio de excremento que pulula en los alrededores de prácticamente cualquier institución en esta liga. Llegamos al mes de agosto, que comenzó con buenas noticias, de esas que cada vez son menos comunes de escuchar. En la Supercopa de los Países Bajos, Santiago Jiménez rubricó un doblete ante el PSV para hacerse de la medalla. El Bebote colaboró con un par de penas máximas para lograr el resultado ante los granjeros, que dejaron al muñeco diabólico en la banca. No solo fue la actuación de un futbolista la que alegró, sino la de todo un equipo. Esta vez la Sub-20, que se llevó el campeonato de la CONCACAF, con victorias de 4-0 sobre Haití y 1-2 ante Guatemala. Además del empate a unos contra Panamá, los juveniles llegaron a cuartos ante Costa Rica, que se adelantó con un penal de Montero, pero tuvo que tomar el vuelo de Avianca para regresar a casa, luego de los tantos de Sánchez y Morales. Ya en semifinales el rival fue Cuba, que no puso mucha resistencia y cayó 2-0 para ir al clásico del área ante Estados Unidos, país que estuvo a nada de pegar en el Estadio León, hasta que el tanto de Berquimas perdió peso gracias a Mateo Levy, la joya de Cruz Azul, que forzó a tiempos extra para que Ochoa le diera a los nuestros su título 14. Con este resultado se garantizó el pase al Mundial de 2025, mismo que se disputará en Chile. Habrá que ver cómo le va a esta selección. Lamentablemente las buenas noticias duraron muy poco, y ahora toca hablar sobre la Leagues Cup, que en su pura fase de grupos dejó fuera a Monterrey, Chivas, León, Tijuana, Querétaro, San Luis y Puebla, quienes interrumpieron su torneo local para absolutamente nada. Este fracaso acabó con la paciencia de la directiva rayada, que le dio las gracias a Altán Ortiz, especialista en semifinales, que se marchó con una nueva eliminación a cuestas. En los 16avos se unieron a las bajas Juárez, que perdió 3-2 ante Colorado, Santos, que no pudo en penales contra Cincinnati, y Pachuca, que sucumbió por la mínima ante Tigres. Te recuerdo que tenemos un video completo sobre todo lo ocurrido en dicho torneo. Lo puedes encontrar en los comentarios. El que pasó desapercibido a lo largo del año fue Irving Lozano, que aún así alcanzó a destacar con un doblete al Valvic. Chucky anotó los últimos dos de su equipo, el primero con la colaboración del arquero tras un disparo largo, y el segundo tras tirarse dentro de la zona peligrosa, con lo que su equipo arrancó de gran manera en la Eredivisie. Seguimos con los mexicanos en el extranjero, pues Julián Araujo arregló su fichaje al Bournemouth, luego de una estancia muy discreta, tanto con Barcelona como con Las Palmas. El México-americano llegó a la Premier League con la misión de obtener regularidad para ganarse un puesto con el Tri y despuntar su carrera de una vez por todas. Octavos de final fue un recortadero brutal en cuanto a equipos mexicanos, que se quedaron sin Toluca, víctima de Colorado, Pumas, goleado 4-0 por el Seattle Sounders, ese que les ganó una final de CONCACAF, Cruz Azul, derrotado en penales por Mazatlán, y Tigres, que sucumbieron 1-2 contra el New York City. Debido a esto, solo los Cañoneros y América sobrevivieron hasta el cuartos, última instancia con equipos mexicanos en el torneo, ya que ambos cayeron desde los 11 pasos, los primeros contra el Philadelphia Union y los segundos contra el Verdugo Azteca por excelencia, con lo que se terminó la aberrante participación de la Liga MX en ese torneo. Ni tardos ni perezosos, los Rayados anunciaron con bombo y platillo a su nuevo entrenador, Martín de Michelis, ese central que por motivos extraños jugó en equipos como Bayern Múnich, Manchester City, Atlético de Madrid y Málaga. El ex defensa de la cola de caballo arrancó una carrera como estratega tras su retiro, en la que conquistó la primera división, el trofeo de campeones y la Supercopa Argentina con River Plate, méritos suficientes para tomar las riendas de los norteños. Para adelantar un poco el horrible calendario detenido a causa de la Leagues Cup, San Luis se midió como parte de la jornada 3 al Querétaro, que acabó hecho un caldo de gallina. Los de azul y oro se adelantaron gracias a Luis Nájera y aprovecharon un penal para ser el segundo, 50% de lo que vendría, pues para el otro tiempo Leo Bonatini y Frank Boli terminaron de llenar la canasta del contrario. Ese mismo día se dio la presentación de Gilberto Mora, perla del Tijuana que ilusiona y bastante gracias a sus actuaciones, por lo que desde ya hay que destacar sus cualidades con mucha esperanza de que pueda desarrollar una fructífera carrera. Originario de Tuxtla Gutiérrez, el de escasos 16 años pisó la cancha del Caliente al minuto 72 de la victoria contra Santos, con lo que se convirtió en el tercer futbolista más joven que debuta en nuestro país, solo por debajo de Víctor Mañón y Martín Galván. Ojalá que tenga mejor suerte que ellos dos. El estreno no pudo ser mejor, ya que asistió a Jaime Álvarez para el último tanto, y pocos días después clavó su primer gol en el máximo circuito, concretamente a León el 30 de agosto de 2024, convirtiéndose en el futbolista más joven que consigue mover las redes, en la que antes era la primera división.
Otro que tuvo un día de maravilla fue Jiménez, quien le cascó un doblete al PEC Zwolle, el primero como fruto de la presión alta y el segundo con un movimiento perfecto para desmarcarse. Seguimos con la Eredivisie, ahora para hablar del Chucky, que la comió un tanto al Almere City, dando muestra de su velocidad antes de desparramar con el cuerpo a su resguardo y puntear el sexto tanto del partido. Uno de los nombres más rimbombantes que han dirigido a la selección mexicana fue el de Sven-Göran Eriksson, entrenador sueco que lamentablemente falleció el 26 de agosto a causa de un cáncer terminal, ganador de ligas y copas tanto en Suecia como en Portugal e Italia. El nacido en Son dirigió equipos importantes como Lazio, Benfica, Roma, Fiorentina y el Manchester City, además de la selección inglesa, con quienes estuvo en 2 mundiales antes de firmar con el tricolor en 2008. A pesar de su amplio palmarés, su estadía por esos lares no fue larga en absoluto, dirigiendo apenas 13 partidos, donde ganó 6, perdió el mismo número y empató otro, promediando un nivel de efectividad de apenas 46.15%. Que en paz descanse. Un día después, Raúl Jiménez levantó la mano ante el Birmingham, que cayó eliminado en la Carabao Cup con un penal de Lobo de Tepeji. Mientras tanto, un inesperado bombazo se cocinaba en el fútbol de estufa, cuando Tigres hizo oficial la compra de Uriel Antuna, ídolo de la máquina y reciente campeón de goleo, que abandonó la cementera a cambio de $7.5 millones y solo se fue a calentar el banquillo. A pesar de la reciente baja tan sensible, el equipo de Anselmi no se deprimió y más bien exhibió una de sus mejores caras ante América, que por el contrario vivió un momento delicado. A pesar de que Brian Rodríguez tuvo que esperar mucho para festejar por culpa de la revisión del VAR, el trompetazo fue concedido para adelantar a los de amarillo. Mas una lesión de Diego Valdés cambió todo el trámite del juego, abriendo la puerta para el empate momentáneo de Giacomakis. Fue a instantes del descanso que Ángel Sepúlveda aprovechó un penal de movimiento y tronó la dinamita en este baile de color azul, al que todavía le faltaba el zurdazo de Alexis Gutiérrez y un poema de Lola Farabelli. Así terminó el partido más importante de la fecha 6, que dejó al azul más líder que nunca, y a las águilas hundidas en el puesto 12. ¿Quién diría que todo iba a cambiar radicalmente en tan solo 4 meses? Septiembre no trajo buenas noticias para Jorge Baba, quien fue cesado como técnico de León apenas en el primer día del mes. El uruguayo tuvo un rendimiento para el olvido con los panzas verdes, por lo que se convirtió en el segundo estratega cepillado del torneo, tras perder 2-1 ante Tijuana en la jornada 6, relevado por el Toto Berizzo. Quien siguió motivado por el futuro cambio de aires fue Irving Lozano, ahora después de anotar al Go Ahead Eagles en la victoria de 3-0. Fue al 27 que el 2 veces mundialista recibió dentro del área y se internó cual cuchillo de mantequilla para definir con autoridad. 48 horas después, una nueva estrella arribó a la Liga MX tras el anuncio de Monterrey, que fichó al argentino Lucas Ocampos. El de Santa Fe llegó proveniente del Sevilla, equipo en el que conquistó 2 Europa League, aunque también jugó para el Ajax, Milan, Genoa, Olympique de Marsella, Mónaco y River Plate. Por cierto que en nuestra segunda edición de la revista Balompié publicamos un reportaje muy profundo sobre cómo se mueven los dineros en los equipos regiomontanos, Tigres y Monterrey, tanto que les alcanza para atraer a México a estas figuras internacionales, y pocas veces son cuestionados de cómo es que eso sigue sucediendo y sucederá en el futuro. Puedes conseguir tu ejemplar en balompié.mx y recuerda, escribimos fútbol sin acento. El día 7, Javier Aguirre debutó por tercera vez como cerebro táctico del Tri, que goleó a Nueva Zelanda en Pasadena. 5 minutos le tomó Orbelín Pineda a lustrar sus zapatos, luego de impactar una bola impecable. No obstante, las maromas continuarían en el segundo tiempo, ahora cuando el Chino Huerta empujó una triangulación entre el guerrerense y Luis Romo. Precisamente este último cerró las cuentas gracias a un disparo desviado, en el que fue asistido por el Pastorcito. De gran partido, aunque esta actuación no se pudo repetir 3 días después en el duelo ante Canadá, que le sacó un empate a 0 sin árbitro. A quienes fue como en feria fue a los sub-17 varoniles, que en la Germany Cup tuvieron un balance desastroso, tras perder 5-0 ante Inglaterra, 3-0 contra Alemania y 1-0 frente a Israel, quedando eliminados en el sótano del grupo. Sin dejar de lado las eliminaciones, la sub-20 femenil fue echada en octavos de final de su mundial. El equipo de Ana Galindo debutó a finales del mes anterior con un empate a 2 goles ante Camerún, gracias a que Paola García y Montserrat Saldívar aparecieron en el marcador, solo que Naomi Etu apuntaló un doblete para robar ese resultado. El único triunfo se obtuvo al siguiente partido y fue 2-0 contra Australia, gracias a Fátima Servín y Alejandra Lomelí. No obstante, ante la anfitriona Colombia perdieron con un solitario en el estadio Atanasio Girardot, por lo que terminaron segundas de grupo, igualadas con el país africano, pero por arriba gracias a los puntos de juego limpio. Eso las mandó a jugar contra Estados Unidos, que se adelantó al 10 por hora de Pietra Torre. Valery Vargas generó el empate 12 minutos después. Basali Cento recuperó la ventaja, que una de sus propias compañeras volvería a perder tras clavar un autogol, lo que mandó todo igualado al descanso. México se sacrificó en el campo para contener a su rival. Tristemente, en los tiempos extra, Jordan Dudley resolvió la contienda y mandó a las mexicanas a su casa.
Luego de sufrir en España tras su paso por Español y Almería, César Montes eligió probar suerte en la Liga Rusa, tras arreglarse con el Lokomotiv de Moscú, que desembolsó 8 millones de euros por sus servicios. El cachorro responderá con gol a la semana siguiente durante su debut, en el que vacunó al Yimki. Ya veremos si se queda por allá o se viene a jugar a México en este mercado de invierno. Mientras que a algunos les sonreía la suerte, a otros los abandonaba. En específico al Hobbit Bermúdez, ese crack atlantista que murió en Atlántida, según sus propias palabras, y que en su reencarnación sufrió una escandalosa fractura en el partido de los Potros ante Dorados. Luego de la durísima e imprudente entrada, el escarnio público se lanzó sobre Luis Ruiz, inhabilitado por 3 meses y 4 partidos tras quebrar al ídolo de la expansión, cuya carrera está en entredicho, debido a que ya cuenta con 37 años cumplidos. Otro que se quedó desde hace mucho sin buena fortuna es el Guadalajara, que a pesar de llegar como favorito, cayó en el Clásico Nacional por la mínima diferencia. Esta vez fue un gol de Ramón Juárez, que aprovechó la asistencia del poste conjugada con una tibia marca, lo que mantuvo la paternidad amarilla. Por si fuera poco, el equipo femenil anunció la separación de Caro Jaramillo y Amelia Franco un día después, debido a que cometió un acto de indisciplina. Diversos rumores apuntaron a que las jugadoras tuvieron una discusión durante un entrenamiento. El que festejó con todo el grito de independencia fue Raúl Jiménez, autor de un tanto contra el West Ham de Edson Álvarez. El ex Wolverhampton abrió el marcador al 24 tras comerse un bomboncito en la caja pequeña. Nada más que Danny Ings le salvó el pellejo a los que siempre soplan burbujas, ya al minuto 95. Por su parte, Miguel Hidalgo le trajo regalos cual Santa Claus a la América y a Mazatlán. Los de Cuapa anunciaron en pleno desfile la llegada del chileno Víctor Dávila, recordado por marcar un golazo en la final de León ante Atlas, mientras que el conjunto cañonero le dio la bienvenida a Rodolfo Pizarro, esa figura que con el tiempo ha ido perdiendo brillo y estaba desesperado en la búsqueda de un nuevo lugar donde desplegar su mejor fútbol. A ver si lo consigue, que en el último torneo nomás no lo logró. Lamentablemente, el mismo 16 de septiembre falleció André Marín, ese polémico periodista deportivo que se adueñó de las pantallas por muchísimos años, tanto en TV Azteca como en Fox Sports y durante los últimos meses en TUDN. Recordado por su estilo incendiario, carismático y muy punzante, el discípulo de José Ramón construyó su escuela propia y se convirtió no solo en uno de los líderes de opinión más respetados, sino también más queridos, tal como se demostró con los múltiples homenajes tras su deceso, luego de una fuerte lucha con sus problemas de salud. Que en paz descanse. Ahora le tocó al Newcastle sentir la buena forma de Rulo, que abrió el marcador a los 5 minutos, dando muestra de toda su clase tras matar un servicio con el pecho y prender la dinamita con un tubazo de media vuelta. La alegría fue mayor para el queretano cuando el equipo de los Amores en México levantó la Campeones Cup contra el Columbus Crew, que ni con su estatus de devorador azteca pudo pegar al bicampeón. Un título que se debate mucho si es oficial o no lo es, aunque por supuesto el América ya lo contabiliza como uno más en su palmarés. El andino Dávila se estrenó como goleador, luego de irse solo y su alma para tocar con comodidad. Sin embargo, Amundsen apareció a segundo palo para ir a los penales, donde anotaron Camacho y Valdés. Contrario a este par, tanto Matan como Richard Sánchez cerraron sus disparos, y la equidad no se quiso romper durante toda la tanda, ya que Russell Rowe, Aguirre, Cucho Hernández, Fidalgo, de Joan Jones y el propio Expansa Verde acertaron sus disparos. Cuando parecía que todo estaba servido para los de Jardiné debido al hierro de Aziel Jackson, Ramón Juárez dejó escapar el título momentáneamente. Sin embargo, el héroe del empate se convirtió en villano al reventar el larguero, y Néstor Araujo no desaprovechó la oportunidad de batir al guardameta, que estuvo a milímetros de detener su disparo. El mes perfecto para el caballero emplumado llegó ante el Nottingham Forest, un duro rival que no pudo contenerlo luego de que los pueblerinos se impusieran de visita, gracias a una pena máxima ejecutada por el goleador. Quienes no cerraron de tan buena manera fueron sus ex, a quienes Puma les abolló la corona con un derechazo de Piero Quispe en la jornada 10, misma que sumió a los de brasileño una crisis liguera, de la que parecía no salir al estar situados en el 11º lugar. Continuando por la calle de la amargura, hay que regresar a Chivas, que en casa cayó 2-3 ante Atlas, salvándose incluso de una goleada de escándalo, luego de que Ricardo Marín y Roberto Alvarado reaccionaran para hacer el 0-3 un poco más decoroso. Por si fuera poco, el 14 de octubre se hizo oficial la salida de Fernando Gago como entrenador, luego de que el exjugador del Real Madrid los abandonó en medio de mentiras para llegar a Boca Juniors. El argentino se marchó dejando la casa que rentaba hecha pedazos y escapó del club en 9º lugar durante su lucha por calificar a la liguilla. Un espanto lo del ex mediocampista. Finalmente México se cobró una de las muchas ante Estados Unidos tras imponerse 2-0 durante un amistoso celebrado en Guadalajara. Cabe recalcar que pese a que no cuenta como un partido de clase A, días antes el Tri empató a 2 contra Valencia, por lo que se lavaron la cara contra los gringos para despedir a Andrés Guardado, quien disputó su último juego, el 182 con la selección, tras marcharse al minuto 18 entre aplausos. El Akron le dijo adiós a un ídolo, pero también gritó el golazo de tiro libre de Jiménez,
además del dictamen de Chino Huerta, con lo que finalmente hubo sensaciones positivas en medio de tanto caos. Quienes han vivido campañas muy negras desde que les dieron un hermanito han sido los fanáticos de Santos, motivo por el cual se espera un cambio que lo regrese a las antiguas glorias tras el anuncio de que Aleco Irarrágorri, Nepo Baby, hijo del dueño del equipo, fue nombrado como nuevo directivo. Con tan solo 25 años, el vástago de Alejandro intentará construir un proyecto exitoso en una aduana sumamente pasional, pero cada vez más desesperada por el abandono constante por parte del Grupo Orlegui, mucho más enfocado últimamente en el Atlas. El 19 de octubre se escribió otro capítulo del Clásico Regio, que volvió a beneficiar a los Rayados con un contundente 4-2. Los de Martín de Michelis llegaron a estar 3-0 arriba gracias a Iker Fimbres, Sergio Canales y un penalti de Ocampos, hasta que Guido Pizarro y André Pierre Guignac asustaron con una reacción brutal, apagado otra vez por el canterano, quien con apenas 19 años se convirtió en la estrella del cotejo. Vaya futuro que tiene este muchacho. De verdad que el renacer de Raúl durante 2024 fue admirable, y se lo confirmó ahora el Aston Villa, con un zapatazo que picó en el palo y para adentro, aunque los Villains acabarían dando la vuelta al encuentro. Para la fecha 13, el Cruz Azul de Anselmi era una realidad, que despedazó 4-0 a Juárez gracias a Farabelli, un doblete de Sepúlveda y el castañazo del Toro Fernández. Con este resultado, el que fue líder durante 16 semanas llegó a 35 puntos de 39 posibles, con tan solo una caída en la competencia. Peor rastriza recibió la femenil sub-17 durante el Mundial de República Dominicana, en donde cayeron 4-1 ante las futuras campeonas de Corea del Norte, 4-2 ante Inglaterra y 2-1 frente a Kenia, con lo que fue el segundo peor equipo de la justa, solo por arriba de Zambia. Lamentable. En el último partido de la semana 14, América se impuso 2-1 a Monterrey, en un adelanto de la final. Los emplumados aprovecharon una grosería defensiva para adelantarse gracias a Rayo Rodríguez, y aunque Malagón se atragantó con un disparo de Cortizo, Adaro Fidalgo definió con poco ángulo como el crack que es para besarse el escudo y poner a todos a temblar con el vuelo del águila. Esta jornada también fue brutal por significar los despidos de Dorno Fentanes y Mauricio Barbieri. El mexicano se marchó del Necaxa tras perder en casa ante Toluca, mientras que el que poquito antes había llegado a Bravos tuvo que empacar sus cosas tras caer 2-4 ante Atlético de San Luis, dejando a los de Juárez en el sitio 17. Cuando poco se sabía sobre su futuro, Memo Ochoa sorprendió con su fichaje por el ABS de la Primera Liga, sumando así su sexto club en el viejo continente. Cabe mencionar que el guardameta busca llegar a su sexta Copa del Mundo, logro que también podrían igualar Cristiano y Messi, aunque el portero mexicano solo ha jugado 3. A inicios de noviembre arrancará la etapa crítica del fútbol mexicano, comenzando por el femenil, luego de que acabó la campaña regular. Una vez más, Charlín Corral fue la máxima cañonera, con 16 pirulos en 15 cotejos, mientras que Monterrey se hizo de la cima, escoltado por Tigres, América, Pachuca, Juárez, Chivas, Pumas y Toluca. Si no has visto nuestro resumen 2024 del fútbol internacional, te lo dejo en los comentarios para que te pongas al corriente de la enorme cantidad de despedidas que hubo a lo largo del año. Diversas estrellas le dijeron adiós a sus representativos, y México no fue la excepción, luego de que Andrés Guardado no solo se retirara de utilizar la playera nacional, sino de la actividad futbolística en general, tras anunciar su retiro al terminar la campaña. El legado de Guardado, que debutó con Atlas a los 18 años, le permite ser considerado dentro del top 5 de mejores elementos que ha dado esta tierra para el mundo. Es una brillante carrera en la que destacó por su liderazgo y gran toque de balón, activo en 5 mundiales, tercer lugar de una Copa América, ganador de 3 Copas Oro y participante de 2 confederaciones. El Principito se va como el futbolista con más presencias en el Tri, además del máximo asistidor, con 31 pases de gol. Es junto a Zague el máximo goleador del equipo verde en la historia de la Copa Oro, y también el mexicano con mayor cantidad de partidos disputados en Europa, con 542, divididos entre el Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y el Real Betis. Con estos últimos 2 clubes, también es el extranjero que más veces ha alineado, ganando la Copa del Rey, aunque su palmarés también incluye una segunda división española, una Copa Intertoto, 2 Eredivisie y 2 Supercopas de los Países Bajos, además de ser considerado el MVP de la Liga Neerlandesa en 2015. Mejor homenaje no pudo tener el zorro plateado que el que le rindió Luis Chávez, quien se despachó un doblete ante el Nizhny Novgorod, primero con un penal para eliminar al digital, y luego con un maravilloso toque colocado al ángulo, que solo deja en claro el pincel que tienen los pies. El 10 de noviembre finalizó la campaña regular de la Apertura 2024 en la rama varonil, donde Paulinho ganó el campeonato de goleo en su torneo debut al sumar 13 pirulos, 4 más que Ángel Sepúlveda. Precisamente el ginecólogo del gol fue clave para que su equipo hiciera historia, luego de clavar el empate de último segundo ante Tigres, que le permitió a los suyos establecer un récord de 42 unidades en 18 partidos, superior en porcentaje de efectividad a los 43 del América en 20 juegos.
Situados en la cima de la tabla, los celestes entraron en la fiesta grande como favoritos por encima de Toluca, Tigres, Pumas, Monterrey y San Luis, mientras que Tijuana recibirá en casa a las Águilas y Chivas hará lo propio ante Atlas para los partidos de play-in. Mientras tanto, se llevaban a cabo los cuartos de final en la femenil, que terminaron con un inesperado empate entre las Mandonas Regias y las Choriceras, que pese al 1-1 global quedaron eliminadas por su posición en la tabla. Esa misma suerte le ocurrió a Juárez, que ganó 1-0 en la ida, pero cayó 2-1 ante las Tuzas en la vuelta. Mientras que en las otras llaves todo marchó con mucha mayor claridad, ya que las Amazonas enjaretaron un 7-1 a las Pumas, y América hizo lo propio con un 7-3 al Guadalajara, que cesó a su técnico Joaquín Moreno. Hablando de despidos, vamos con el de Nacho Ambriz, quien no pudo levantar a Santos, y fue la primera víctima en esta nueva administración. Ignacio permaneció por 9 meses en el cargo, mismos en los que dirigió 31 partidos, ganó solo 5, empató 8, y perdió la escandalosa cantidad de 18. Aunque marchaba invicto, Javier Aguirre perdió esta distinción con el Tri en su visita a Honduras, que pegó 2-0 con un doblete de Luis Palma, cuya actuación fue ensombrecida por la gente de su estadio, que lanzó una lata al entrenador azteca, ensangrentado luego del impacto. Este fue el primer partido de cuartos de final de la Nations League, por lo que los catrachos aún tenían pendiente pagar su visita, a la par que lidiaban con la posible sanción de parte de la CONCACAF. Ya en la antesala del torneo femenil, las Rayadas no tuvieron consideración alguna del Pachuca, que acabó su participación con un duro 7-1 global, mientras que Felinas y Águilas mantuvieron su clásica rivalidad, que ahora les sonrió a las del norte, luego de un 3-3 acumulado que les permitió calificar por su posición en la tabla. Luego de varios días tensos, la afición finalmente se unió para apoyar al equipo nacional en la Bombonera. Ahí los nuestros replicaron el gesto con un 4-0, que comenzó con un pase de sexto año por parte del Chiquete, para que Raúl Jiménez descontara el 41. Parecía cortarse el tiempo cuando Henry Martín llegó un balón peinado, lo que derribó el ánimo de los centroamericanos y facilitó que los locales recibieran la eliminatoria, gracias al sorpresivo golazo de Jorge Sánchez y a un penal de la bomba yucateca. En el mero aniversario de la revolución, Efraín Juárez se convirtió en todo un personaje en Colombia, luego de la ridícula y exagerada sanción que le otorgaron tras haber sido expulsado previamente por festejar efusivamente un gol. El ex lateral fue castigado con 3 años sin acceso a los estadios y una multa de 26 millones de pesos colombianos, aunque Atlético Nacional, club que lo contrató en agosto pese a su inexperiencia, reclamó la sanción que le dieron a su técnico, muy cuestionado desde su llegada, debido también a su estatus extranjero. Aunque el rebaño sigue viviendo su mala suerte en pleno 2024, su filial en expansión sí dio resultados al coronarse. Tapatío finalizó la campaña como segundo de la general, por debajo del campeón Atlante. Y tras empatar en ambos duelos 1-1 contra Tepatitlán, firmó su paso a la siguiente instancia. De otra vez se valió de la posición en la tabla para llegar a la final, tras un 4-4 global con los Leones Negros. Ya en la definición, los jaliscienses se valieron de su hombre gol, Teon Wilke, que abrió el marcador antes de que García lo duplicara y Baltasar pusiera el dramatismo para la vuelta. Durante ese cotejo en el Akron, el Celaya amenazó con robarse el campeonato mediante una feroz reacción de Muñoz y Cervantes, que le dieron la vuelta a la tortilla. Pero Benjamín Sánchez, el que se formó en el Herenben, y Saúl Zamora, le devolvieron la tranquilidad a su gente, que al menos algo pudo celebrar en este 2024. Una buena noticia para la gente de La Laguna es que ya tiene asegurada la semifinal, tras haber contratado al experto en alcanzar dicha instancia, pero no en superarla. Fernando Ortiz se convirtió en nuevo entrenador de Santos, con lo que buscará llegar a más lejos de lo que ha podido en diversos torneos al mando de sus anteriores clubes, con los que realmente ha desplegado un extraordinario fútbol, ofensivo, vertical, pero que no ha podido ganar la antesala por el título. El argentino jugó en la comarca durante una época complicada y levantó su único campeonato de liga en México vestido como albiverde, un buen aliciente para revivir este éxito ahora desde el banquillo. El play-in le dejó un sabor agridulce para los fanáticos del Atlas, que echaron a su dedo vecino con una remontada de último minuto gracias al penal provocado por Omar Briseño. No obstante, la sonrisa se les borró al siguiente duelo, en el que Tijuana se impuso 3-0, eliminándolos del torneo al aplicarles de paso su derrota número 1000 en la historia. Aunque hay debates entre si fue o no fue, porque ya sabemos que el tema estadístico en este país no lo maneja una institución, y los investigadores particulares tienen que hacer su máximo esfuerzo para encontrar los datos correctos. Por su parte, América superó en el primer juego al cuadro del profe Osorio, y de este modo se metió a la liguilla por el tricampeonato, en la que activó su modo titán para recordarnos por qué muchos lo consideran el más grande de este país. Antes de entrar de lleno a la fiesta grande decembrina, vamos con el Monterrey femenil, que conquistó el bicampeonato de manera épica en el Clásico Regio. Las Rayadas cayeron en el partido de ida por la mínima, pero guardaron todo su potencial para regalarnos una epopeya digna de Odiseo en la vuelta, en la que estuvieron abajo 0-3 en el global. La pandilla se sobrepuso de un gol anulado de Ceposenio por fuera de juego, al latigazo de la maga y a un tanto de Díaz, que chorreado y todo, pero parecía definir la final,
antes de que la séptima estrella cambiara de barrio y se convirtiera en cuarta. Tana Sánchez comenzó la remontada cuando apareció en solitario para martillar con la cabeza, y a partir de ahí todo se convirtió en angustia para las amazonas, incapaces de despejar un balón que aprovechó de chilena Lu García. Este golazo incendió el BBVA, necesitado de un solo tanto que parecía llegar, pero para las del Volcán, cuando se decretó penal, no más que Tajonar se agigantó y recorrió su línea para contener el balazo de Ovalle. De inmediato, casi como reflejo, Katy Killer se quitó la casaca y en los últimos segundos del partido aprovechó un balón escurrido para sentenciar a sus excompañeras, que dejaron ir una ventaja gigantesca y ahora tuvieron que resignarse a los penales. Motivada, la número 26 arrancó exitosamente y fue imitada por Lisbeth Jacqueline, que pidió perdón por su pifia anterior, mientras que Rebeca dejó parada a Ceci Santiago. Los siguientes disparos fueron un par de fallas tremendas, pero Pamela se mantuvo impasable y detuvo uno, aunque erró su propia oportunidad. Stephanie Mayor quiso poner orden, mas la número 17 no se dejó intimidar y Anika Rodríguez explotó en felicidad cuando le puso toda la presión a su rival, que no aflojó. Fue otro vuelo de la que tuvo un largo recorrido europeo el que sentenció de muerte a las felinas, que terminaron en lágrimas tras el bicampeonato de su oponente, uno que quedará guardado como parte de las mejores finales que se han visto en este ramo. Para cerrar noviembre hay que destacar a Santi Jiménez, que se apuntó 2 goles, el primero de ellos al Manchester City, para un vibrante empate a 3 en la Champions League. Luego de ponerle moño a un servicio de 20 quilates, el bebote tronó otra vez, ahora contra el Fortuna Sittard, que ya se saboreaba el triunfo, hasta que el mexicano se aventó un golazo a la hoguiña, mismo que ilusiona con verlo de vuelta en su mejor nivel. Diciembre también llegó cargadito, comenzando claro está con el desenlace de los cuartos de final en la Liga MX, donde arrancamos por Tijuana, capaz de frenar en seco a la máquina celeste con un trepidante 3-0, que sirvió solo para anécdota, pues para la vuelta los Anselmi reaccionaron y firmaron su pase con Rivero y Akumakis y Sepúlveda. América mostró su poderío con un doble 2-0 ante Toluca, que le dio las gracias a su técnico Renato Paiva después de ello. Y Monterrey jugueteó con los Pumas, que se ilusionaron principalmente en CU, pero quedaron fuera tras un contundente 6-3 global. Por último hay que destacar al sorprendente Atlético de San Luis, que en casa le pegó 3-0 a Tigres, y luego lo secó en el Volcán, para dejar en ridículo a Veliko Paunovic y compañía. Mirando desde lejos como meme de Juan Gabriel, Guadalajara anunció la contratación de Óscar García Llonient como el sucesor de Fernando Gago, tras un interinato del que hay muy poco por contar. El nacido en Sabadell formó parte del Barcelona en su etapa como jugador y se forjó como estratega en el mismo club, siempre bajo la mentoría de Johan Cruyff. Su carrera incluye equipos como el Maccabi Tel Aviv de Israel, donde ganó una liga, el Brighton, el Watford, San Etienne, Olympiacos, Celta de Vigo y Stade Reims, además del Red Bull de Salzburgo, en el que mejor le fue al conquistar 2 Bundesligas austriaca y 2 copas. Esa misma semana también conocimos el destino de los mexicanos en el Mundial de Clubes, donde estarán presentes León, Pachuca y Monterrey. Tras el sorteo llevado a cabo en la ciudad de Miami, se determinó que los Panzas Verdes debutarán el próximo 16 de junio ante el Chelsea, para luego medirse al Esperance de Túnez y el Flamengo. Por su parte, Monterrey se verá las caras contra Inter de Milán, River Plate y el Urawa Red Diamonds, un grupo mucho más complejo, aunque quizás no tanto como el del Pachuca, que se volverá a enfrentar al Real Madrid, Salzburgo y al Hilal. A pesar de que los cementeros tuvieron un semestre inolvidable, una vez más se les cruzó su gran coco, el América, que tras el 0-0 se impuso durante un partido de vuelta épico, en el que Cendejas pegó primero con la izquierda. Richard Sánchez regaló un gol para la posteridad gracias al error de todo el cuadro bajo, pero principalmente por la mala recepción de Rotondi, el villano de la final pasada, que lejos de encontrar redención, vivió otra noche para el olvido. Rivero intentó regresar a los de la Noria, pero un tibio marcaje sobre Ramón Juárez dejó casi todo sentenciado, hasta que el Toro Fernández subió la temperatura con 10 más por jugarse. Inesperadamente, un golazo del canterano Morales parece colocar a la máquina en la gran final, pero otra inocentada, por decirlo menos, del doble R, fue la que mató a su equipo luego de provocar un penalti que el Búfalo Aguirre festejó efusivamente, antes de salir expulsado. Como están unidos sin importar la distancia, su exjugador Raúl Jiménez se destapó con un gol al Arsenal, al cruzar su disparo en este partido que acabó 1-1. Tampoco Santiago Jiménez se quiso quedar con las ganas y anotó ante el Sparta de Praga en la Champions League, esta vez con una media vuelta karateca tras la falla del defensa, con lo que colaboró en el triunfo de 4-2 ante los checos. A pesar de que el Mundial de Clubes cambió de formato, el antiguo seguirá existiendo bajo el nombre de Copa Intercontinental, misma que enfrenta a los monarcas de cada confederación. Esta vez Pachuca tuvo la oportunidad de representar a CONCACAF, y vaya que lo hizo en plan grande, cuando pese a ser el sitio 16 en la Liga MX y no ver actividad por un mes entero, se impuso al Botafogo, campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao. Los Tuzos dieron cátedra de fútbol ante el conjunto sudamericano y abrieron el marcador con un golazo de Idrissi,
pero que de Osa con la colaboración de guardameta y Rondón finiquitaban el encuentro. El 12 de diciembre a Gonzalo Pineda y Antonio Mohamed se les concedió el milagrito de encontrar trabajo. En este canal nos da mucho gusto que el Gonzo encuentre un lugar en los banquillos de la Liga Mexicana, algo ya bien complicado para los técnicos mexicanos. Y es que quien fuera bicampeón con Pumas y alzara la guirnalda 11 con Guadalajara, vivirá su primera experiencia en nuestras canchas, dirigiendo los destinos del Atlas. El Gonzo, quien se formó principalmente en la MLS, buscará borrar su pasado como rojiblanco y hacer despertar a un equipo que sigue extrañando a Diego Coca, mientras que el turco se convirtió en un sueño hecho realidad para el Toluca, que busca un entrenador maduro capaz de hacerlos dar el salto de calidad. Uno de los rumores más sonados a lo largo del año fue la posible entrada de un fondo de inversión a nuestro fútbol, mismo que inyectaría $1,250 millones a cambio del 10% de los ingresos de cada equipo durante muchos años. Esta propuesta generó un toma y daca con diversos clubes, ya que algunos no estaban muy de acuerdo en abrir sus libros contables para comenzar. El líder de este acuerdo fue Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF, que durante su gestión, al igual que la mayoría, fue mucho ruido y pocas nueces. Quien despidió a Diego Coca y a Jaime Lozano ya podrá unirse al club de desempleados, luego de presentar su renuncia en la última asamblea de dueños, debido a las múltiples trabas para concretar el trato que tanto impulsó, y que de paso le iba a dejar una gran comisión. Después de conquistar la Copa Interamericana, el Pachuca repitió la dosis contra el Al-Ahly y se hizo de la Copa Challenger. Los egipcios fueron un hueso muy duro de roer y prolongaron el 0 para ir a las penas máximas, en donde tuvieron una ventaja de 2 penales que desaprovecharon, por lo que al final el conjunto de la Bella Airosa se ganó el derecho de medirse contra el Real Madrid. Volvemos con el hijo de Cristian, que tuvo su mejor tarde del año con un triplete al Heracles al Melo. El día 14 Santiago Tomás cortó el listón al 31 con un testarazo, pero no se conformó y después apareció desde el punto de cal, antes de cerrar su truco de sombrero con la calavera. Por si fuera poco, el polémico Efraín terminó levantado en hombros por sus jugadores, a quienes llevó a la conquista de la Copa Colombiana. Juárez comenzó el camino superando a Alianza FC por un global de 3-2, gracias al ex León William Tecillo, y después de esto victimó con facilidad a Jaguares de Córdoba, con un 5-2 en el acumulado. Para semis le pegó 3-0 a Independiente de Medellín, con toda su expulsión incluida, y finalmente se impuso a la América de Cali en 2 rounds, siendo determinante el primero al ganar 3-1, por lo que el empate a Donald durante la vuelta fue más que suficiente para obtener el primer título de su carrera. El segundo llegaría muy poquito después, al ganar el torneo Finalización 2024, que es la Liga Colombiana, después de vencer al Deportes Tolima en la gran final. Vaya semestre para el mexicano, que comienza a brillar con luz propia y hace un montón de ruido que se escucha hasta acá. Llegamos ahora a un equipo de época, las míticas Águilas de André Jardiné, primer club tricampeón en la historia de los torneos cortos. El equipo de Coapa cerró con broche de oro una fase de eliminación perfecta, en la que se impuso a Rayados jugando en Puebla, debido a los incontables problemas de logística que imperan en el estadio Ciudad de los Deportes. A pesar de que Canales adelantó con un golazo, Kevin Álvarez emparejó la ida, antes de que Cendejas mandara a los emplumados con ventaja a Monterrey, donde el rival del mismo nombre trataría de remontar. Muy lejos estuvo de lograrlo la pandilla, que se salvó de un tanto anulado antes de encajar el misil de Richard Sánchez, mortal en un equipo que despertó hasta los últimos 10 minutos, cuando encontró el gol que acortó la diferencia. De esta manera, los capitalinos siguen acrecentando su dominio en México, y ya se acostumbró a verlos ganar, sin que haya en el horizonte algún contendente serio para detenerlos, más allá de Cruz Azul, que ya demostró que con buen fútbol está ahí en la pelea. La historia de Irving el Chucky Lozano en Europa estuvo marcada por los altibajos, y es inevitable no sentir rabia por creer que se regresa al continente americano mucho antes de lo que debía. Muestra de ello es que el Chucky tuvo actuaciones competentes durante los últimos encuentros, tal como la goleada copera contra el Koning Clige, en la que abrió el marcador con la calavera, además de despacharse con una asistencia. Pocos días después fue despedido por su estadio, por su gente, incluso por sus compañeros, quienes formaron un pasillo para decirle adiós. Quizá el mejor cierre para este video podría ser el enfrentamiento del Pachuca contra la Casa Blanca. Los Tuzos se convirtieron en el cuarto equipo de nuestro país que se mide de manera oficial al Real Madrid, que no se guardó sus piezas y saltó por el dominio del orbe, mismo que selló fácilmente cuando Mbappé empujó un pase de Vinicius en el primer tiempo. Ya luego los hidalguenses no pudieron ante el colmillo de los Ancelotti, que les quemaron las neuronas y clavaron su puñal en el momento justo. Primero con un golazo de Rodrigo, del cual se pedía la anulación, y por último con un penal de otro brasileño, recientemente coronado como The Best por la FIFA. Sin importar que esta historia no tuviera un final feliz, los de la Bella Airosa registraron una actuación histórica y dejaron una vara alta para dar el final más digno a este complicadísimo año lleno de amarguras y solo unas poquitas leyendas del fútbol mexicano. De este 24, ¿cuál fue tu momento favorito y el que más odiaste? ¿Piensas que el panorama mejorará para los siguientes 365 días? ¿Cuáles son tus predicciones? Déjamelo saber en los comentarios.
Ayúdanos a compartir este recuento por WhatsApp para que más personas refresquen su memoria sobre todo lo que ocurrió a lo largo de estos 12 meses. Te agradezco por un año más acompañándonos en este canal que ha sufrido una renovación, pero que en 2025 no cesará de contarte todas las leyendas del fútbol mexicano.